Hola a todos, a todas. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo podcast, capítulo número 8, donde tenemos a dos personas de un área bien entretenida, quizá para algunas personas un área desconocida, pero que creo que para muchos de nosotros, sobre todo hablo de mi generación y generaciones también anteriores, creo que saben o bien se han interiorizado en su infancia con lo que hoy día vamos a hablar. Voy a hacer esta pequeña introducción para que las dos invitadas que tenemos el día de hoy se puedan presentar. En este caso tenemos a Isabel, que está en la parte superior derecha de la pantalla. Ella en realidad se están viendo por celular, pero yo acá puedo tener la pantalla completa y verlas. Así es que Isabel, por favor. Hola Fernando, hola Javiera, muchas gracias por la invitación a este espacio para que hablemos de algo que la mayoría de las personas conoce, pero tal vez de una manera lejana. Bueno, yo soy Isabel, Ujú. trabajo, digamos, en una empresa, pero me dedico como hobby y un poquito más que hobby a armar rompecabezas y a hacer eventos de armado rompecabezas para promover esta actividad que a lo largo de los años en que he trabajado con esto y he practicado la actividad también, he descubierto la cantidad de beneficios que tiene, el potencial que tienen los rompecabezas. No solo son mucho más que un juego tradicional, un hobby, sino que tienen un componente social, turístico, creativo, artístico, Mm. en fin, educativo también. Así que hoy día vamos a buscar las piezas que faltan en este mundo de los rompecabezas. Bien, súper, muchas gracias por eso. ¿Y Javiera? Bueno, por acá me presento. Muchas gracias por la invitación, Fernando, la Isa, eh, profesora de educación básica por acá y que tiene como hobby los puzzles. Yo los volví a retomar gracias a la Isa en el torneo en casa que se hizo en pandemia y yo desde muy chiquitita armo rompecabezas con mi mamá, mi abuelita y desde ahí dejaron de venderse o yo no encontré más, en verdad. Como que pasó un Mm. tiempo ahí y se dejó. Y con la pandemia retomé este hobby y gracias a la Fundación Casa Puzzle y a Puleros Chile encontré una comunidad gigante de locos pulleros Mm. que nos dedicamos a esto y vamos a los eventos y hay mucha gente que le gusta. Y hemos descubierto también, Sí. como decía la Isa, los grandes beneficios que tiene. Y que a mí también me gustaría seguir aplicándolo en el área que yo me dedico, porque es la educación. Porque tiene Ujú. mucho, mucho potencial. Sobre todo en el área cognitiva de los niños y Sí, el trabajo en equipo. sí. Y eso es lo que hoy día es una de las cosas en realidad que espero que podamos también compartir. El hecho de poder compartir este tipo de hobby, pero un hobby que le podemos dar una vuelta hacia lo educativo, que creo que, como lo dije en un comienzo, parte de mi generación y generaciones anteriores, probablemente esto lo adoptamos como nuestro hobby en la infancia. Fue probablemente un regalo de cumpleaños, un regalo de Navidad, y que creo, de hecho tengo recuerdos de haber armado puzzles y parece que entre más grande era mayor la cantidad de ganas que uno le ponía, las ansias que uno también tenía por poder armarlo. Y también el hecho de sentir la frustración cuando, no sé, algún familiar estropeaba alguno, no sé, algún hermano mayor o menor por burla, ¿verdad? Pero precisamente a lo que voy es que en nuestra infancia muchos de nosotros tuvimos un puzzle, nos regalaron esto, ¿verdad? Pero entiendo también que las nuevas generaciones no están tan familiarizadas o asociadas con este tipo de juego, de hobby. Em, entonces, antes de comenzar a hacerles algunas preguntas en torno a esto, me gustaría primero saber por qué nace la idea, Isabel. Tú dices la vida de la fundación y demás. Sí, exacto. Mira, la verdad es que yo empecé a armar rompecabezas grandes. Incluso yo digo, yo a lo mejor no lo habría elegido, pero me regalaron un rompecabezas para un cumpleaños, lo armé, fue un rompecabezas de 2000 piezas, decidí armarlo, acepté el desafío y cuando lo estaba armando me di cuenta que me gustaba. Entonces, primero empecé a pensar, oye,
a buscar distintas marcas porque me gustó la actividad, todo lo que se produce en el rato que uno está armando, que para muchas personas es terapéutico, y por eso terapéutico digo yo, como baja el estrés, uno se desconecta de la realidad, te permite estar también la satisfacción de cada pieza armada. Entonces empecé a buscar más rompecabezas y ahí me di cuenta que no había rompecabezas de Chile y que armábamos puros rompecabezas, no sé, de Europa, en fin. Y ahí dije, oye, habría que hacer rompecabezas de Chile. Esa fue mi primera idea. Pero bueno, nunca fabriqué rompecabezas de Chile pensando en la diversidad que tenemos de paisajes, de lugares, de cultura también. Sí, O sea, yo me imaginaba todo eso plasmado en rompecabezas. Y bueno, nunca lo fabriqué yo, ya. pero me fui dando cuenta, conocí que habían eventos de rompecabezas en otros países, que Ujú. habían torneos, competencias contra el reloj. Entonces dije, esto tenemos que hacer en Chile, Mira, claro. Y ahí, bueno, nació, digamos, me empecé a conectar con comunidades extranjeras que iban más avanzados que nosotros, y después, obviamente, mi conexión era también para, no solo para yo ir a participar, sino que para traer todo esto acá. Y ahí, bueno, empecé a hacer eventos. El primer evento fue el año 2018 con una comunidad de ya. emprendedores chiquitita, pero ya el evento así como para rompecabezas, como para puzzleros, digamos, fue el año 2019 y ahí fue Ujú. el primer torneo en Chile. Pero siempre, No hace no, tanto tiempo, no hace no hace tanto tanto tiempo. tiempo, claro. Pero en el fondo Ujú. me fui dando cuenta del potencial que tenía social, por un lado, de reunir a personas que disfrutaran la misma pasión y que es un hobby que se Ujú. consideraba como que tú lo armas en tu casa solo o sola. Y a Sí. muchas personas les pasaba que era la única persona de la familia que armaban, entonces era como Mm, incomprendido un poco, y aquí encontramos un grupo de sí. personas que hablábamos de lo mismo, de cosas de puzzleros, Podían claro, y además, bueno, sociabilizar. Eso iba a decir, podían exactamente, sociabilizar. No era solamente un hobby que se hacía de manera individual en la casa, es- sino más bien podían sociabilizar. exactamente. Y después, bueno, Buen por punto ejemplo, ese. con las competencias, ya desarrollar habilidades mayores de entrenamiento de armado en velocidad, que tú vayas mejorando tu Ujú. velocidad de armado, o sea, además de que podíamos fomentar, por ejemplo, dar a conocer artistas nacionales o cualquier artista, digamos, a través de sus imágenes, transformarla en puzzle, conocer el país Ujú. con los, no sé, por ejemplo, muchos mapas ilustrados que nos permiten conocer Chile, por ejemplo. Entonces, la Sí. idea fue, a medida que fue viendo cada potencial, me reforzaba la idea de que había que hacer un proyecto que no solo fuera yo armar y ir a participar, o Sí. sea, había que expandirlo acá en Chile. Mm. Sí, había que tener una intención más allá de jugar y entretenerse. Totalmente, sí. Mm, bien. Javiera, ¿cómo fue que ingresaste primero a esto? A este mundo del puzzle. Cuando, bueno, como comentaba, chiquitita a mí me regalaban puzzles. Y ahí empecé a Ya. armarlos y pedía de regalo exactamente, y comencé a Ujú. armar. Y después, como les dije, se dejaron como de vender, o yo dejé de encontrarlos. La marca MB, por ejemplo, que dejó Ya. de existir, o que los vendían en Village, yo me acuerdo, y tampoco estaban. Entonces dejé de armar. Y después, con el tema de la pandemia, me di cuenta que ya había que Ujú. entretenerse en algo. O sea, ya era mucho rato encerrado. Claro, los primeros meses bacán todo, pero después había que buscar Sí. en qué entretenerse, aparte de los juegos de mesa. Y ahí Entiendo. ya de nuevo me dije, voy a buscar si venden rompecabezas. Me compré en los chinos nomás Mm, porque no habían en todos lados tampoco. Y yo no, en salir tampoco podía ir a todos lados. Y después llegué acá sí. al torneo en casa, que participé, y ahí me uní a la comunidad. Ya, y ahí con eso Mira. empecé otra vez a retomar mi hobby, que al final es como terapéutico. Para mí es terapéutico. A mí me relaja. Mm, Yo cuando tengo sí. mucho estrés con el tema de trabajo y todo lo demás, digo, ya, me falta hacer un puzzle. Y me pongo a hacer un puzzle y se me olvida todo lo demás. Mm, Y ahí empecé a ir a la bien. competencia y todo lo demás. Bien. A mí me interesa saber, Javiera, Isabel, cómo ustedes relacionan lo siguiente. Lo que pasa es que entiendo que los puzzles, tal como ya lo comenzaron a plantear, trae sus beneficios. Acá tengo una persona que es ingeniero y una persona que trabaja en el área de la educación, profesora. ¿Cómo los puzzles nos ayudan a desarrollar alguna habilidad cognitiva, por decirlo de alguna forma?
¿Cómo usted, a partir de su experiencia, desde ambas áreas, cómo sucede eso? Cualquiera puede responder por si acaso. Dale, Isa, no. No estamos en pandemia, que dejamos a los estudiantes diciendo por favor, ahora cualquiera puede responder, un voluntario, y todos se mutean, apagan la cámara. Mira, bueno, en el proceso desde que tú abres una caja de un rompecabezas y sacas las piezas, viene como un proceso que uno lo hace bien automático, pero en el fondo puede haber un tema de clasificar piezas, que ahí tú vas viendo separación de colores, formas, entonces ya empiezas como a activar la memoria visual, porque miras la imagen de la caja y tienes que tratar de unirlo en las piezas, entonces ya empiezas a trabajar la memoria visual, pero también la coordinación de la mano con el ojo, porque tú vas viendo cada pieza y tienes que ir identificando en qué sector más o menos va. Y bueno, a medida que también uno va armando, va generando sus propias estrategias según cómo a ti te resulte mejor armar. Por ejemplo, muchas personas parten por el borde, entonces con eso se hacen como una idea, digamos, del tamaño, un de recuadro, dónde van las piezas. Y lo otro es que tú, bueno, normalmente uno no arma, o sea, son que arman 5 minutos, pero normalmente cuando uno empieza a armar rompecabezas y es más aficionado, puede estar 1, 2, 3 horas, y eso también te mejora la atención, la concentración, y lo estás practicando con algo que te resulta positivo, o sea, y en ocasiones, bueno, después conversamos más, pero sobre el tema de las dificultades de los puzzles. Pero en ocasiones, claro, nos toca un rompecabezas que es muy difícil, muy desafiante, pero eso te hace ejercitar la concentración, la tolerancia a la frustración también. Entonces uno, sin darse cuenta, y cuando lo practicas, digamos, permanentemente en el tiempo, vas recibiendo ese entrenamiento como mental. Claro. Sí. Javier, ¿qué habilidades específicas crees tú que se pueden fortalecer al armar la puzzles? habilidad espacial. Por ejemplo, como esto de como la resolución de problemas o la concentración. Sí, por ejemplo, la resolución de problemas, desde que abre la caja ya está iniciando la resolución de problemas, y que va a seguir paso a paso, que es como lo que dijo la Isa. Uno va a tener formas de armar, y eso va a ir de acuerdo a lo que tu propia estrategia, la que tú le vas a colocar al puzzle. Como decía la Isa, hay unos que parten por el borde para darse una estructura, otros primero van a dividir solamente por colores, otros solamente por formas. Entonces te va a ir dando los pasos de llegar a resolucionar un problema. Y eso también te va a ayudar al tema del mano-ojo, como decía, asociar, y la ubicación espacial que te va a dar las piezas, porque va a depender de la cantidad de piezas también que tenga el puzzle, en dónde van a ir cada una de ellas al interior de porque va a depender si la pieza es grande, si es pequeña, y eso también va a ser relacionado con la dificultad que tú le vas a ir colocando, dependiendo también de la edad de los niños que puedan utilizarlo, o que cuando tú recién vayas a comenzar y tratando esa habilidad. Ahora, puzzles, una pregunta general, un puzzle pequeño y un puzzle gigante, ¿cuántas piezas podría tener el más pequeño o el más grande? Puzzle pequeño. O sea, según su experiencia. Isabel iba a decir algo, o Javier, no sé. Dale, Isabel. Así como en el mundo, en el planeta Tierra, el puzzle más pequeño tiene 2 piezas y actualmente el más grande tiene 60.000. Pero, claro, es un mural que mide casi 10 metros de ancho, o sea, ya es como palabras mayores. Pero ese se desarma literalmente, o lo dejaron ahí ya como mural, se armó y nunca más para la foto uno va, se saca la foto con el puzzle, ¿cómo es eso? O sea, uno podría armarlo y desarmarlo y volver a armarlo, pero un puzzle... No, pero me pregunto, es que como dijiste, como el más grande, yo me imaginé, eso no, debe lo estar, venden. no sé, en algún lugar. Lo venden. Lo venden. Pero no es que exista uno en algún lugar del mundo y uno dice, ya, me va a sacar la foto con el puzzle más grande. No existe también, eso. Porque lo han armado en distintos países, lo han armado, entonces queda como un mural. Por ejemplo, no sé, el de 60.000 piezas, lo han armado en Estados Unidos, en Europa, en México,
han hecho eventos armando el puzzle. Me imagino que en algún lado ya debe Ya. estar así como, por ejemplo, no sé, Sí, que lo dejen y no se mueva más. O sea, se arma y se deja ahí porque 60.000 piezas. Digo yo, para sacarse la foto, yo voy a México, no sé, y ahí está el puzzle más grande. Y yo voy a decir, acá estoy en la ciudad de, no sé, X ciudad y estoy con el puzzle más grande. Pero sí. me imagino que esto también se tomará como una manera de poder marcar algún récord Guinness, puede ser, ¿no? Me imagino que debe haber algo de eso porque la complejidad que esto tiene, la medida que es más grande, es mucho también mayor. Sí, Son más totalmente. piezas. Hay Guinness Eh, récord de rompecabezas, de armados, incluso de personas participando en el campeonato del mundo. Sí, hay varios Guinness récord mm, por ejemplo, también hay Guinness récord de personas que tienen la mayor cantidad de puzzles de una temática. Eh, Hay varios Guinness récord, sí, mm. asociados a rompecabezas. Ahora, para cualquiera de las dos, ¿cómo uno diseña o cómo se diseña un puzzle educativo para que sea desafiante pero no frustrante? Mira, en mi caso, yo he probado puzzles pequeñitos primero para los niños. Y va a depender también de los ¿Ya? intereses que tengan ellos. Porque si, no Ujú. sé, pues, ya está de moda los capibaras. Pongamos los capibaras ahora, de moda. Ya, Yo haría un vale. puzzle de capibaras. Cosa que yo les diga, miren, chiquilla, vamos a armar esto, vamos a entender por este lado. Uno le explica las cosas y se lo entrega. ¿Sí? Pero partiendo siempre por los intereses. Ya. Y con poquitas piezas. Después cuando Sí. uno ya, ellas agarraron el ritmo, porque hay algunas que obviamente a lo mejor no les va a gustar tampoco armar, Sí, y las que entiendo. les guste, uno les va agregando más piezas, pero siempre manteniendo el interés de Mm, ellas. Porque uno, ¿qué hace? O sea, yo ya. como pulera compro los que me gustan, busco el dibujo que me gusta. Sí. Entonces, como eso Y, es algo muy importante para realizar, hacer. sí, claro, y tomando los intereses o los gustos también de los mismos o las mismas Ajá. estudiantes. Mm. Ahora, respecto a esto de, no sé, Isa, ¿has trabajado o Javiera con escuelas o instituciones educativas para crear puzzles adaptados a sus necesidades? No, no, o sea, no he trabajado para crear puzzles con ellos. Pero sí he llevado rompecabezas que sean, que se transformen en una experiencia positiva y que se pueda lograr en un tiempo, no sé, por ejemplo, de 2, 3 horas. Entonces ahí ya hago una Ujú. dinámica que no es solo llevar el puzzle, no sé, un puzzle de 1000 piezas, por ejemplo, cerrado y abrirlo, sino que lo preparo previamente para poder armarlo con ellos y que logremos el desafío. Y ahí se torna más relevante que los alumnos quieren lograr el desafío a la imagen que tenga. Obviamente elijo imágenes que sean coloridas, que tengan algún significado, y no algo, por ejemplo, no sé, algo todo plano o un paisaje que tenga puro cielo y mar, no. Elijo cosas que sean llamativas, que tengan algún, por ejemplo, un mapa colorido, alguna representación de Chile, por ejemplo, he usado, pero que en el fondo los niños puedan identificar los elementos que hay y que el proceso de armado también sea, no sea muy frustrante. Entonces, colores, que tengan ojalá distintas formas las piezas también. Sí, pero no he Sí. fabricado puzzles, no hemos mandado a hacer puzzles como especialmente para una escuela. A mí se me ocurrió algo mientras hablabas, porque tú decías esto, has nombrado el país y yo dije, ¿y si esta fuera una idea, por ejemplo, para profesores de Sí, historia totalmente. y que podrían, sí, podrían darle, o sea, como tienen que mencionar muchas veces eventos históricos, lugares, personas, ¿por qué no usar los puzzles como una estrategia para poder enseñar X materia? Yo creo que el interés de muchos estudiantes sería mucho mayor para poder introducir historias que muchas veces son extensas, son largas, hay que buscar muchas fechas, acordarse de muchos nombres, lugares, pero que creo que ay, me quedé pegado. Creo que el hecho de usar puzzles podría ser un mecanismo súper motivante
para poder contar todas estas historias y mencionar lugares y Por personas. ejemplo, los mapas es un puzzle, po. Sí. Formar un mapa ya es un puzzle. Sí, o sea, El que- yo el esto que- lo digo, yo esto lo digo desde afuera, yo soy profesor de inglés, ahora podría utilizarlo claramente y de hecho podría hacerlo luego de que acabo de pensarlo como una idea entretenida, sí, lo podría hacer y si llego a hacerlo las voy a etiquetar, Puzzleros Chile y todo eso. Pero sí, en verdad encuentro que sería una estrategia súper buena para introducir este juego o hobby sano y que se puede lo más bien vincular con Con el la contenido. educación. Sí, Lo total. puedes ¿Ya? vincular Así con que- cualquier contenido. O sea, por ejemplo, una materia Con que cualquier tú quisieras- contenido, sí. una materia de inglés Sí. que tú quisieras pasar que sea como Mm, algo que quieras que ellos recuerden permanentemente, podría quedar plasmado en un puzzle con ilustraciones, con, no sé, alguna conjugación de verbos, por ejemplo, y que ellos Sí. lo hagan y se van acordando de eso. Me diste una buena idea para este año, así es que lo voy a tener en consideración. No sería raro, acuérdense, yo aquí no estoy... Suena como broma esto, pero en realidad yo lo voy a pensar como una actividad para este año. Y eso, me sonó bien entretenido. Ahora, ¿hay diferencias entre los puzzles físicos y puzzles digitales? ¿Saben Sí. ustedes algo de eso, no? Sí. ¿Cuáles? Javiera, me gustaría escuchar a Javiera. ¿Cuáles Yo, por serían ejemplo, los- tengo en el celular Dime. un juego digital de puzzles. ¿Ya? Ocio, bien ociosa con los puzzles. ¿Ya? Es diferente, es diferente. O sea, claro, para las generaciones como de ahora, yo creo que las pantallas siempre lo atraen más. Y es un buen plus para quedarme porque igual te mantiene concentrada, igual tienes que elegir las piezas, vas sacando de los lados. Pero, por ejemplo, a mí me gusta más físico porque puedo expandir más las piezas, dividirlas de mejor forma. te entiendo, En la vale. pantalla, Mm, a no ser que a lo mejor en un computador, porque yo no lo he probado en un computador, mm, pueda dividir las piezas por color o los bordes. mm. No te da tanto esa opción que como cuando lo Sí. tienes físico, que tú divides Claro. los colores y los tienes ahí, vas cambiando de cajita o de lo que sea. Por eso yo creo que es mejor el físico. Pero al estar en digital también es bueno porque acerca a las generaciones nuevas y cumple Mm. con la misma función de concentración, de mejorar Mm, en la resolución de problemas. claro. Pero esa Mira, es como la diferencia. Sí. Isa. En la pandemia, los puzzles tuvieron una explosión a nivel mundial de Mm. fabricación. Todas las fábricas estaban sobrepasadas en demanda y eso a mí me hizo darme cuenta que Había a todo pesar un mundo ahí. y a pesar de toda la oferta que había de películas, series, juegos online, las pantallas, digamos, no dieron abasto con las personas. O sea, las personas igual buscaron algo tangible, algo físico. Lo kinestésico finalmente siempre lo vamos a tener y el puzzle físico, claro que te da toda esa experiencia mucho más enriquecedora que el digital. Pero como dice la Javi, el digital igual tiene, digamos, logra esos efectos de concentración, atención, resolución de problemas, que los tienes obviamente en el físico. Pero el físico creo que es mucho más completo, siento yo. Mira, ese dato de la pandemia, en realidad yo lo desconocía totalmente. Ahora bien, la pregunta que quería hacerles es ¿cómo pueden los puzzles ayudar a personas que tienen dificultades del aprendizaje o necesidades especiales? Para Javiera, profesora. Mira, va a depender también de la necesidad educativas especiales que tengan. Por ejemplo, no sé, un trastorno de déficit atencional, ideal, porque va a trabajar la concentración. Y ahí va a tener que ir trabajando de a poquito también, viendo la tolerancia y la frustración del niño que tenga, para poder entregarle qué le vas a entregar, qué tipo de puzzle le vas a entregar. Por ejemplo, también están los niños que tienen problemas sensoriales. Tocar los puzzles, las piezas que a lo mejor fuesen más grandes, más suaves, no tan ásperas, dependiendo del tipo, también va a ser muy bueno para que logren aprender. Para leer incluso sirven también los puzzles. Yo he cortado sílabas, bueno, si tú cortas sílabas, vas formando las palabras, también es un puzzle. Y también te va a servir
para aquellos que les cuesta más aprender a leer cuando son más chiquititos, primero, segundo, básico. Te va a servir mucho porque juntan, tocan. Es una experiencia más enriquecedora en ese caso, la parte de la educación con las necesidades especiales. De hecho, ahí se mencionaba que cuando los estudiantes tienen este acceso a poder palpar un objeto, poder aprender de esa forma, es mucho más, como decimos los profes, significativo en el aprendizaje, sobre todo a edades tempranas. Es súper beneficioso para el aprendizaje, sobre todo para impactar en su memoria a largo plazo. ¿Ya? Y eso también lo encuentro algo súper interesante. Trabajé 6 años con niños de enseñanza básica, ahora estoy en enseñanza media, pero aprendí bastante de eso. Y por eso me suena interesante, y este dato también, o esta información, ojalá la escucharan otros profesores que tienen esta línea tradicional de siempre pasar guía, y sí, encuentro que no es malo, pero el abusar solamente de una guía cuando hay cientos de otras actividades que son más entretenidas, ¿por qué digo yo no integrar los puzzles como parte de sus también clases? está el trabajo en equipo, como digo, que lo olvidé decir. Es muy el trabajo bueno, colaborativo totalmente. que nosotros los profesores que hemos dado la evaluación docente nos dicen que cuando hagamos algo tenemos que mencionar la evaluación colaborativa, como si a la hora que no lo decimos vamos a sacar probablemente la nota más baja, pero sí, es importante para los estudiantes, importante también para nosotros los profesores, ¿cierto? El concepto de la colaboración y la sociabilización también que mencionaban en delante. Este juego se puede jugar de manera individual, claro que sí, pero más importante aún es cuando hay niños o niñas que pueden sociabilizar, porque van construyendo. Ahí hay otra cosa que tiene que ver con Vygotsky, cuando uno en el aprendizaje lo hace con pares. Entonces, de que esto tiene un sustento teórico en términos de aprendizaje, claro que lo tiene. ¿Cuánto más aún si como profesor me dedicara a crear actividades de mi asignatura, pero usando puzzles? Mucho mejor. Y probablemente los estudiantes la pasarían mucho mejor también. A ver, cuando planteé este tema, a todo esto le mandamos un cariñoso saludo a Mary, compañera, que me dijo, después de ver un podcast que por ahí publiqué, me dijo: Feña, tengo una buena idea. Me escribió en un comentario en Facebook: te voy a sugerir a alguna persona, déjame preguntarle. Después me mandó un mensaje, le pregunté, y nada, pues ahora estamos hablando acá. Así es que aprovechamos de mandarle un saludo a Mary, que también es profesora, colega de inglés, y que, volviendo a lo que estaba diciendo, el hecho de poder integrar este hobby a la educación, creo que sería una muy buena idea, una muy buena estrategia. No sobreabusando obviamente, pero sí integrándolo, ¿ya? Y se pueden todas las asignaturas, como decía la Isa, con muchas temáticas. Sí, se pueden todo. Exacto, yo creo que ahí está, es parte de lo que cada profe puede hacer, pero eso ya es como la decisión de cada uno, el hacerlo o no. ¿Cómo influye el nivel de dificultad de un puzzle en la motivación y el aprendizaje de cada jugador? ¿Quién me puede responder a eso? Mira, La Isa. Yo creo que, bueno, en este proceso que cuando uno empieza a armar rompecabezas, lo normal es que vayas como avanzando en dificultad tanto de imagen y de cantidad de piezas paulatinamente. O sea, si tú no has armado nunca y por ejemplo le pasan a un niño de 10 años un puzzle de 1000 piezas, probablemente va a ser una experiencia frustrante. Entonces hay que ir como paulatinamente avanzando de nivel en, como te decía, en la dificultad de la imagen o de la cantidad de piezas. Entonces cuando uno hace eventos para donde hay niños, bueno, o adultos también, uno va como fijándose muy bien en qué tipo de imagen vas a ocupar para ellos, que sea por un lado desafiante, pero por otro lado no tan frustrante, y que ese nivel de desafío que tenga te ayude a superar o aumentar la tolerancia a la frustración. Pero claro, hay que tener, yo creo que la experiencia un poco va dando ese como feeling de qué cosa usar
Y también cuando hay personas o niños que van permanentemente a los eventos, hay niños que desde muy chiquititos son muy hábiles y a los 5 años ya arman puzzles de 200 piezas, pero en cambio hay otros que de 8 años arman de 50. Entonces, cada persona también tiene su ritmo de aprendizaje y su nivel de habilidad en esto. O sea, hay que ir viéndolo como un poco caso a caso, pero hay ciertas generalidades, no sé, por ejemplo, para niños de entre 5 y 7 años yo ocupo 100 piezas, por ejemplo. Después entre 8 y 10, 180 o 150. Ahí hay que ir como probando, pero es súper importante eso. O sea, no puedo yo ponerle un puzzle de 500 piezas a una dupla de 8 años, no. Los voy a hacer que nunca más vuelvan a no funcionar. Sí. Se van a frustrar. De es hecho, lo que no también se hay quiere puzzles generar. que son XXL, las piezas, que son más grandes, están pensados como los adultos mayores. Pero también sirven para los niños, que o sea, la imagen es más grande, entonces uno ve la caja, la pieza, la encuentra más rápido para asociarla y tampoco causa frustración. En ese sentido. Ahora, Javiera, ¿qué consejos tú les darías a los padres y docentes para incorporar los puzzles en la educación diaria? En la educación diaria. Atreverse. Pero para ¿Qué? atreverse hay que armar uno primero. Siento yo. Porque hay que interiorizarse para enseñar a otro y explicar cómo se arma un rompecabezas. O dar los tips de cómo se arma un rompecabezas, porque al final uno puede decirle parte por aquí, pero él va a tener otra habilidad y lo va a hacer de otra forma. Pero a mí me gustaría que nuevamente los padres de ahora armar rompecabezas con su hijo como lo armaron con nosotros en nuestra infancia. Sería bueno. Hay muchos puzzles de madera que salieron, que yo he visto ahora, que también son muy buenos, de calce, que también son parte inicial de los puzzles. Y después ir metiéndolos cada vez más en la educación. Yo encuentro que los profes podemos sacar mucho provecho de eso. Y además también nos sirve a nosotros para relajarnos como profesores. Sí, en verdad. Algo entretenido. Practicar también los puzzles y a lo mejor competir, hacer interescolares. Y también eso también motivaría a los niños, que a lo mejor uno siempre dice, lo deportivo, los que corren, los que andan en patines, los que hacen danza. Pero a los que les gustan los juegos de mesa, a los que les gusta esta otra habilidad, no les sacamos el provecho. Entonces no hay interescolares para ellos tampoco. Y hay muchos niños que sí les gusta armar o el tema de trabajar los juegos de mesa, que es muy parecido también a los puzzles. De hecho, algo que también quería mencionar, que por ejemplo, se me ocurre el hecho de que a nosotros los profesores nos piden tratar de contextualizar nuestros contenidos. El puzzle también podría ser una manera, por ejemplo, lo pensé mientras hablaba, de mandar a hacer un puzzle, por ejemplo, de mi establecimiento. Que se le saque una foto, no sé, desde como dron o alguna imagen desde arriba y los estudiantes después tengan que armarlo y darle también sentido a cada una de las partes del colegio, cómo se construyó, ya, y que eso obviamente tiene que ver con la esencia finalmente, con el lugar, saber dónde estoy, sentirme, el sentido de pertenencia del lugar donde estoy. Entonces creo que podría también ser importante, pero en realidad depende como cada profesor, como cada directivo, como cada persona también lo pueda ver y también lo pueda orientar. Sí, mira, para la pandemia, una empresa que aquí en Chile, que es muy conocida, que vende cotillón, se tuvo que reinventar porque en el fondo los eventos dejaron de hacerse y se pusieron a fabricar rompecabezas. Y una de las cosas que hicieron, se contactaron con distintos centros de apoderados de algunos colegios y le ofrecieron hacer una imagen, una foto, o sea, un puzzle del colegio. Y entonces la propuesta fue, ellos vendían este rompecabezas a las familias que quisieran y con parte de lo recaudado de la venta del puzzle ayudaban a las familias que estaban más complicadas para pagar la colegiatura y con la otra parte obviamente era para la empresa. Pero en el fondo era eso, ese sentido de pertenencia de armar el puzzle de tu colegio, del lugar donde tú vas a estudiar, armarlo en familia, armarlo en casa. Esto fue en la pandemia, entonces las familias lo compraban y lo armaban durante la pandemia. Entonces esa idea que tú tuviste, claro, genera eso, ese sentido de pertenencia de armar algo que... Mira, hicimos un evento en Osorno
y sacamos 4, o sea, nos dieron 4 fotografías de la Universidad de Los Lagos, donde hicimos el evento. Y entonces en la parte de la tarde del evento, entre varias personas, armamos esos rompecabezas y se los dejamos de regalo a la universidad. Entonces también es como el evento no solo se hizo en un día, sino que tuvo un legado también para la gente de la universidad como agradecimiento. Sí, qué entretenido en realidad escuchar esto. Ahora, me doy cuenta que en la medida que aquí se generan algunas ideas, aquí estamos tal vez pensando como emprendedores. Aquí yo creo que a la hora que alguien escucha esto como una idea, pues dice, ay, aquí está el negocio, dijeron algunos, ¿cierto? Pero en verdad hay cosas que en la medida que uno empieza a darle una vuelta, si uno hace de este hobby algo más interesante y esto tiene un impacto mucho mayor, claro que hay, como se le llama, un nicho, algo donde nadie ha descubierto como la idea para poder promover X actividad. Ahora bien, ustedes ya tienen bastante tiempo dentro del corto periodo que tienen, porque de hecho, como fundación, ¿cuántos son? ¿6 años aprox? ¿Van para los 6 años? 5 años. Entonces, es harto tiempo en cuanto, pero también es breve a la vez, pues depende cómo uno lo vea. Sin embargo, si llevan ya esta cantidad de años, me imagino que con el tiempo van a ir saliendo nuevas ideas y no sea cosa que después de esta conversación vamos a encontrar estas mismas ideas plasmadas, no sé, en mi colegio y me van a decir, Fernando, vino X persona a promocionar esto y quién sabe, pues de ahí sale una nueva idea, ¿o no, Isa? Totalmente, totalmente. Yo soy fan de las nuevas ideas y de siempre estar innovando y de buscarle nuevas modalidades a promover el hobby del puzzle. O sea, que no sea siempre abrir la caja y armar las piezas, sino que ir saliendo también de la zona de confort, que las personas que se enfrentan a estos desafíos tengan nuevos desafíos, o sea, que vaya variando, vayamos como avanzando en dificultad, en creatividad, y tanto para el tema de emprendimiento, como dices tú, como ya cuando tú te enfrentas en un evento, armar un puzzle que tengas desafíos diferentes. En el caso de quedar sin pega, Isa, me podrías contratar de todas formas. Como una manera de poder contribuir en las ideas, quién sabe. Tengo la mente creativa y después me contrata y después, no sé, pues terminamos haciendo una nueva fundación. Ay, no, pero Bien, pero la liga escolar que dice la Javi, sí. eso es algo que hay macro, porque claro, nosotros ya tenemos la idea, pero plantearlo a nivel como de ministerio ya es una cosa que hay que trabajarla un poco más para que lográramos hacer, así como hay ligas de ajedrez. Exacto, tienes toda la razón en ese sentido. Y siento que hay ciertas áreas, ayer lo conversaba con otro chico, que siento que siempre son impulsadas, sea en la educación, sea en el deporte. Uno siempre ve que hay áreas parece que fueran fortalecidas versus otras que parece que no. Que en verdad tiene un impacto tal que el juego siempre se ve como una opción de ocio, no como una opción de aprendizaje, de crecimiento, de educación, sino más bien se ve como algo que no se puede hacer en la educación. Isa, ¿ibas a decir algo? Sí, que eso igual ha ido cambiando un poco. Mira, nosotros hemos hecho un evento que se llama Olimpiadas de la Mente y nos unimos ya varias disciplinas, son 6 disciplinas que hacemos competencias para adultos, pero dentro de está el cubo Rubik dentro de las disciplinas. Y en una de las oportunidades conocimos a un profesor que instaló en un colegio en la séptima región un taller de cubo Rubik para todos los alumnos. Entonces empezó a desarrollar esa habilidad en todos los alumnos. Entonces, claro, él es como una isla, digamos, que logró hacer eso, pero eso sin duda que se puede masificar. Imagínate que hubiera un ramo que se llamara Juegos de la Mente o algo así, y que no solo sean puzzles, sino que tú puedas ir teniendo como esta gama de 6 o 8 juegos que los niños vayan desarrollando habilidades a través de ellos. Yo creo que, o sea, yo lo sueño hace mucho tiempo y yo creo que vamos avanzando en eso. Así como también la Federación Mundial de Rompecabezas y muchas asociaciones estamos tratando y tenemos que lograr que el armado en velocidad sea considerado como deporte en algún momento. Entonces, vamos avanzando. Es lento el camino, pero vamos dando pasos hacia allá.
Así que, claro, la realidad a veces es como frustrante, pero hay avance, hay avance. Mm. Ahora, Javiera, ¿sabes tú de torneos regionales o nacionales que espera, ahí lo voy a dejar. Ahí lo muteé, Isa. Te iba a preguntar, Javiera, acerca de torneos regionales, torneos nacionales que se hagan de esta actividad. Solamente los que hace Fundación Casa Puzzle con Mm. Pulleros Chile. Mira, ¿y esto cuándo Sí, se da son más los o menos? únicos. No con fechas específicas, pero decirlo, se hace una vez al mes en En algún lugar. verano hay uno en Frutillar, ese se instaló, hemos armado en Punta Arenas, que nos juntamos en agosto, en la Olimpiada de la Mente, que de por sí son octubre, noviembre. Sí, la idea es que sea una vez al mes, ojalá, o cada 2 meses, 3 meses, Y uno para poder se hacen los para poder torneos. interiorizarse con esto, ¿cómo yo sé? Por ejemplo, el próximo torneo de regional de puzzle, ¿cómo yo lo sé? ¿Por medio de qué? Por el Instagram y las páginas de Fundación Casa Puzzle y Pulleros Chile. Ahí se publica Ya, todo. aprovecho de poner el link que Ujú. probablemente, no sé si ustedes ven o Ahí. no, ustedes lo ven o no, ¿no? No, Bueno, no lo veo, pero no lo está. veo. Y ahí aparece el Insta y Facebook, que se llama de la misma manera. Y también dejé acá la página www.fundacioncasapuzzle.com. .com, ¿verdad? O .cl. Ahora O .cl. En .com, www.fundacioncasapuzzle.com, hay un menú que se llama cartelera y ahí van apareciendo los nuevos eventos que vienen. Ya, súper. Ahora el 1 de marzo hay uno. Ya. Entonces me decías que el 1 de marzo hay uno, Javiera. ¿Dónde? ¿En qué parte? En En Santiago, San... Vitacura, Ya. quizá, ¿cierto? Sí. Bien, y bien, ese es un torneo, pero ¿hay otros ya programados para el año 2025 o eso se va viendo durante el año? Javiera. Durante el año se va avisando a través de las dos páginas. Ah, súper. La Olimpiada de la Mente es como la que siempre avisan mucho antes, La Olimpiada de la porque Mente. esa como tiene las 6 disciplinas más. Esa es cierto. Mira, qué bueno. Qué bueno esto saberlo. Yo creo que hay personas que van a escuchar esto y les va a parecer interesante. Hay personas que yo creo que no tienen idea que esto existe, po. Que lo ven o lo vieron en algún momento como parte, lo que decían delante, personas que adoptaron esto como parte de una actividad en su infancia, pero que no necesariamente estas mismas personas eh, sepan de que existe esto, de que existen torneos regionales o nacionales donde se pueden reunir personas con este mismo interés, este mismo hobby, esta misma actividad. Eh, De hecho, se armó uno en el Dado hace el poquito, no dado, me ¿qué es lo acuerdo que la es fecha. eso? ¿Se acuerda la El fecha? dado, disculpa, Javiera. Es una cafetería en Santiago, Ah, ya. llamada El Dado, y se armó un puzzle de 13.200 13.200. ¿Cuál ha sido piezas. el puzzle más grande que se ha armado? No sé, Javiera o Isa, ¿a quién le pregunto? No, Isa, la Isa. ¿cuál ha sido el puzzle más grande que se ha armado aquí en Chile? Mira, en Punta Arenas se comenzó a armar un puzzle de 18.000 piezas, pero falta un poquito para terminarlo. Era bastante difícil en realidad, de colores, muchos colores planos en algunos sectores, muy difícil. Y ese falta terminarlo. Y hace el 26 de enero armamos uno de 13.200 piezas, pero con la dinámica de llevarlo previamente trozado, para que no sé, 5 horas lográramos armar el puzzle completo. Que habría sido imposible si llevamos el puzzle nuevo y lo abrimos y sacamos las piezas. Eso no era posible. Entonces, el más grande que hemos armado así en un evento, 13.200 piezas. Porque hay un chileno que armó un rompecabezas de 24.000 piezas, que fue el más ¿Ya? grande del mundo hasta el año 2008 por ahí, y él lo donó al Hospital Calvo Maquena, y ese puzzle está puesto creo que en la parte de neurología,
del Hospital Carlos Maquena. Él lo donó para que quedara ahí expuesto. Oh, qué bonito. Bueno, eso es lo que se debería hacer siempre, pues Isa, eso es lo que se debería hacer. Si el puzzle es tan grande, debería dejarse ahí, no se debería desarmar más, porque yo digo, después de tantas horas, ¿cómo a alguien se le ocurre otra vez desarmarlo? Pues si ya se armó eso de ahí, como mural. Si yo hiciera uno aquí en esta pieza donde tengo estos pósters, no se mueve nunca más. Esta casa yo creo que para que se desarme un terremoto, que ojalá que no espero que pase, porque últimamente han habido varios temblores, pero no, yo creo que para un esfuerzo tan grande, para estar tantas horas haciendo un puzzle, como que pienso en desarmarlo, es lo último que se me ocurriría, porque, a ver, si uno lo arma, creo que uno cumple con el objetivo y después yo me conseguiré otro. Pero luego que se arma, desarmarlo es como tanto para 3 segundos lo desarmo, no, es terrible encuentro, pues ya me dio ansiedad simplemente en pensar que eso se puede desarmar. Yo realmente lo dejaría como un mural y punto, y se acabó el tema. Pero nada, pues bueno, me imagino que es parte de lo que se tiene que hacer. Así como se arma, se tendrá que también desarmar. La diferencia sí es que, tal como lo dije, desarmar un puzzle que nos cuesta un par de minutos y ya. Ahora, una pregunta que se me viene a la mente. ¿Qué pasa con aquellos puzzles, por ejemplo, que ustedes hacen, que son de 13.000 piezas, 15.000, no sé, 18.000? Una vez que se arman, ¿qué pasa con ese puzzle? ¿Se vuelve a hacer otra actividad con ese mismo puzzle en otra región? ¿O se regala, se dona, se vende? Mira, en particular el de Punta Arenas se va a donar al aeropuerto de Punta Arenas. Cuando esté terminado y se pueda barnizar y embarcar. Y el que hicimos ahora en el Club El Dado, lo vamos a donar al club ahí también, así que va a quedar expuesto en ese lugar. Es una cafetería con una ludoteca con más de 600 juegos que nos ha abierto las puertas para tener ya hemos hecho más de 25 eventos ahí en El Dado con los puzzles, y así que ese puzzle va a quedar ahí en una de las paredes de la cafetería. Eso es lo que se debe hacer, Isa. Eso es lo que se debe hacer. Oye, pero sería entretenido, por ejemplo, porque aquí lo estoy mencionando, y esto para mí literalmente es como parte de un videojuego, es decir, llego a una parte y encontré lo que uno le llama como el easter egg. El easter egg es como algo anexo a cualquier cosa. El juego tiene, un juego, no sé, puede tener un principio y un final, pero este juego tiene algunas particularidades que las vas descubriendo en la medida que eres bien como... ¿cómo se dice? Minucioso. No, la palabra no es esa. Es como tratar de ir por todo el juego, no solamente por una línea. Entonces sería entretenido esto de que ya, en Punta Arenas es uno de los rompecabezas, puzzles que va a quedar. Después también en Santiago, digo yo, ¿y por qué no en Talca? ¿Por qué no en Curicó? ¿Por qué no en otras partes? Sería entretenido. Y después ustedes también contarlo como parte de su propia historia, en realidad. Decir, mira, cuando vayas a Punta Arenas vas a ir al aeropuerto y vas a encontrar que tienes un puzzle en X parte del aeropuerto. Y después cuando vas a Santiago vas a encontrar en esta parte otro que fue de tantas, no sé, 1.000 piezas o 13.000 piezas, lo que sea. Entonces, para aquellas personas que les gusta esto, me imagino que deberían sentirse como contentísimos de estar en un lugar como ese y sacarse una foto con el tremendo mural del hobby que más aman o que más les gusta. Entonces, no sé, como idea tal vez. En el Buinzó también hay uno. ¿Lo del Buinzó es algo que fue hecho también por ustedes o por otra entidad? Sí, también. Y mira, para poder hacer esa actividad de armado colaborativo, que en el fondo lo armamos entre muchas personas, una puzzlera fanática, lo armó previamente y una vez que lo tuvo armado, lo armamos en trocitos y de esa manera mucha gente participó. Y también, claro, lo donamos nosotros al Windsor. Sí. Si adivinas por qué todavía no hemos hecho eso, ¿por qué no tenemos un puzzle en cada región? Es fácil imaginarse ¿Por qué no? Ahí, dame un segundo. Porque me imagino que no hay ayuda, ¿o no? Puede ser por eso, ¿no? Por lo que pasa en realidad... dame un segundo, te escucho No, que en ahora. el fondo si hubiéramos, o sea,
es un tema de recursos nomás. Si hubiéramos tenido los fondos, ya habríamos hecho un tour por todo el Chile, desde Arica a Magallanes, la Antártica, Isla de Pascua, Isla Juan Fernández, ya lo habríamos hecho. Pero bueno, pero vamos avanzando al paso que podemos. Chuta, sí, pero bueno, para esto en realidad, para esto lo que más se necesita es apoyo, pero qué lamentable, uno está en Chile y todo siempre cuesta 10 veces más que en otras partes. Bueno, yo creo que ayer lo hablaba con otro chico, ayer estuvimos haciendo un podcast acerca de lo que significa usar simuladores de vehículos, ¿ya? Y ver esto como una opción que se puede integrar a la educación. Y una de las cosas que nos acordábamos, y por ejemplo acá lo aprovecho de mencionar, es que este chico me decía, mira, a nivel mundial hubieron chilenos que en el año 2018 salieron primeros en simuladores de autos, ¿ya? Y que ganaron el campeonato mundial. Hace un par de años atrás hubo otro chileno que, o no sé si fue un par de chilenos que sacaron el tercer lugar también en representación de Latinoamérica, pero también en eventos mundiales. Y caíamos en lo mismo, es decir, chuta, estas mismas personas que ganaron, que fueron campeones o estuvieron muy, muy cerca de eso, no reciben apoyo. O sea, son personas que, como en muchas áreas, los chilenos triunfan, pero no hay apoyo. Y si es que hay apoyo, no sé, uno tiene que tener X cantidad de seguidores en redes sociales, o uno tiene que ser una persona en algún sentido importante, con tal de poder vender la imagen, vender algo, ¿cierto? Y luego de eso aparecen auspiciadores, pero que lo más seguro es que duren hasta cuando uno rinda o haga algo muy notorio, ya algo extremadamente importante. Pero esta historia yo creo que nos pasa en diferentes áreas también, en parte en la educación, en este hobby que tiene que ver con los puzzles, en el deporte, en cientos de cosas. Y eso en realidad da bastante lata que en Chile hayan personas innovadoras, que hayan personas creativas, que hayan personas que marcan la diferencia en algún área, pero que a la larga, bueno, pasa. Como suele pasar, a veces los chilenos se hacen conocidos por sus logros en otros países, reciben ayuda de otras instituciones extranjeras, y luego de que el chileno da toda la vuelta y es famoso, y más allá de la fama, si no tiene que ver con el hecho de que logró cosas en el extranjero, se hacen noticias que duran 3, 10, 5 minutos, qué sé yo, y un chileno, no sé, hizo tal cosa y todos nos sentimos orgullosos por alguien que no recibió la ayuda necesaria en su propio país. Entonces yo creo que esta es una frustración que todos los chilenos lo sabemos, y debemos conocer por lo menos a alguien de nuestra propia área que tal vez hizo algo bueno y que en realidad, nada, pues como no recibió ayuda, no se puede hacer nada tampoco. Para ir terminando, Isa, ¿quieres mencionar algo antes de dame un segundo ahí, que se escucha como entre las dos cosas? Isa, le voy a dar la palabra a las dos. Algunas palabras finales, ¿qué te gustaría mencionar para aquellas personas que van a ver este podcast? Que va a estar en YouTube, aprovecho de decirlo, va a estar en YouTube en un canal que se llama, como me tengo acá, como Teacher Feña, que es la forma como los estudiantes me dicen en realidad. Me acomoda que me digan Feña más que Fernando. Fernando suena como cuando mi mamá me retaba, Fernando me decían. Entonces yo prefiero ponerme Feña, Teacher Feña, me suena mucho más cómodo. Ahí en el canal de YouTube Teacher Feña, ahí va a salir este podcast. Para aquellas personas que lo van a ver, ¿qué les dirías tú, Isa? Bueno, primero, para los aficionados a los rompecabezas, que saben que son puzzleros de corazón, que tienen la pasión puzzlera, que cuando hayan actividades que se sumen, que participen. Muchas personas han llegado solas y después se han integrado a un grupo de personas que no sé, pues hemos compartido momentos incluso
importantes, familiares, con muchas de las personas, tratamientos de cáncer, matrimonio, nacimientos de hijos, etcétera. Entonces que ya van más allá de un hobby, sino que se transforma también en una comunidad. Y para las personas que no saben que son fanáticas, que por último prueben, porque a mí me pasó que yo jamás me había comprado un puzzle, me lo regalaron, acepté el desafío y mira lo que pasó. O sea, entonces hay personas que a lo mejor no saben que son puzzleras y lo pueden descubrir aventurándose una vez o yendo a ver o no sé, probando puzzles. Tenemos puzzles, pues, las personas que quieran podemos prestarles rompecabezas para que prueben, no sé, porque es cuando tú te das cuenta que te gusta armar rompecabezas, es realmente positivo poder experimentarlo. O sea, como que tiene un poco de adictivo, es verdad, ¿cierto, Javi? Ahí, ¿qué podría decir Javier a aquellas personas que van a ver esto también? Ahí sí. Invitarlos, como dice la Isa, a participar, a hacer puzzles, a no decir, es que, porque mucha gente dice, no, eso hay que tener una paciencia de oro. No, hay que atreverse y después de eso decir que no, quizás si no te gusta. Pero probar, siempre probar antes de decir que no. También a los colegas, animarse a usar los puzzles dentro de las salas de clase o a lo mejor hacer un taller para fomentar la habilidad que traen los puzzles, no necesariamente a lo mejor en sí en las clases propias, que sería ideal también. Y a los papás también un llamado a armar puzzles con los hijos. Trae muchos beneficios el volver a jugar, porque muchas veces los adultos dejan de jugar. Y el puzzle también ayuda a volver a eso, a volver a jugar, a reencontrarse, a poder sociabilizar mientras uno arma. Porque, por ejemplo, cuando tenemos armados con otras personas, uno habla de otros temas mientras uno va armando. No es solamente que concéntrate en la pieza, que el color, no, uno sociabiliza ahí. Entonces esa es la invitación, a comprarse un rompecabezas de poquitas piezas al principio, los que nunca han armado, y ir desafiándose y meterse en este mundo que es muy, muy bueno. ¿O algún saludo, Javiera, que quieras hacerle a aquellas personas que comparten este mismo hobby? Yo saludo a todos los puzzleros Chile y a la comunidad más bacán y loca que existe, porque somos todos diferentes, pero todos compartimos esta misma locura. Así que saludo a todos ellos. Y a la Isa, obviamente, agradecerle por haber creado esta fundación. Siempre se lo decimos entre todos, que gracias a ella tenemos toda esta afición y los eventos, y nos conocimos entre todos y vamos armando cada vez más locura. Y bueno, y la Isa ahí siempre le pone su creatividad todos los meses diferentes. Ahora armamos un bingo puzzlero. Obligados, 24 puzzles al mes tenemos que armar. Isa, tus palabras hacia tu gente, hacia tu público. Eso, bueno, extender la invitación a las distintas modalidades de armado. Incentivamos que las personas armen puzzles en sus casas con los retos puzzleros. Felicitaciones, bueno, la Javi decía, los tenemos invitados a un bingo puzzlero. Esta vez la creatividad fue de Puzzleros Chile, así que con un desafío innovador para este año, que armen en sus casas, que se junten a armar en las casas, que a medida que van formando lazos con los puzzleros en estos eventos que hacemos, también se pueden ir reuniendo en casa. Ya hay personas que arman eventos y dicen, oye, esta semana en mi casa, los que quieran venir, armamos tal cosa. Entonces, incentivar a que esta red siga creciendo, que sigamos explotando el potencial de los rompecabezas en todos los ámbitos que nombramos al principio, porque seguramente hay cosas que no hemos descubierto todavía y que en la medida que sigamos desarrollando el hobby, vamos a poder como tener muchos más beneficios personales, sociales, educativos, creativos, turísticos también. Cuando tengamos un museo de rompecabezas acá en Chile, cuando tengamos el puzzle, algún puzzle que transite por todas las regiones. Así que nos ayuden a soñar también, que sueñen con nosotros y sean parte de todas estas iniciativas. Agradecerles, ya tenemos 1 hora y algo, después vendrá la edición de esto y prontamente tienen que darme un poquito de tiempo para editar todo eso y ya lo estaremos compartiendo. Así es que nada, muchas gracias Javiera, muchas gracias Isabel. Terminamos con el podcast capítulo número 7 del día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias. Que les vaya bien. Igual a ti. Nos vemos Isa. Nos vemos Javi.